Buenas chicos, bienvenidos a la primera clase de Trinity. Desde hoy veremos los comandos básicos de la terminal de Linux para que nos empecemos a familiarizar con esta, ya que mucha parte del tiempo estaremos manejándola. Obviamente excepto a la hora del pentesting web, que ya lo veremos en clase más adelante, que esto sí necesitaremos ya interfaces más gráficas, como por ejemplo Bursuit. Bursuit es una herramienta que nos ayuda a auditar páginas web, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces lo que veremos en estas clases, aparte de los comandos básicos, vamos a ver sobre qué son los stder, los stdout y varias técnicas, pues algunos comandos de filtrados de filtrados de datos, ¿cierto? Bueno, entonces yo quiero iniciar con WAMI. WAMI es un comando muy básico que lo veremos mucho, pues lo usaremos mucho mayormente a la hora de explotar un sistema Linux, ya que por ejemplo al explotar nosotros no vamos a saber quiénes somos o estar desorientados, ¿cierto? Entonces gracias a WAMI podemos saber qué usuario tenemos y ya posteriormente podemos ver qué privilegios tenemos sobre este usuario, ¿cierto? El otro comando, uno básico, es pwd, que pwd nos ayuda a identificar en qué ruta estamos. Por ejemplo, muchas veces la ruta la podemos ver acá, ¿cierto? Pero por ejemplo, esa, ese símbolo significa que estamos en la ruta del home del usuario, ¿cierto? O sea, en la ruta donde está creado todo el usuario. El otro es ls. ls nos sirve para listar todos los contenidos que tenemos en nuestra ruta. Por ejemplo, puede ser como aquí vemos carpetas y archivos, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, al yo usar ls, me gusta usar siempre ls menos la, ya que esto, ya que esto nos permite ver los permisos que tenemos sobre cada uno, ¿cierto? Sobre permisos, el usuario obviamente, peso y la creación, y ya el nombre del archivo. Como también LA nos sirve para ubicar también las carpetas o archivos que estén ocultos. Por ejemplo, mire, si hacemos ls normal, mire que no nos va a mostrar. Entonces, los que tengan un punto al inicio, por ejemplo, al crear un archivo, podemos decir que es un archivo oculto. Ahora, para movernos entre estas carpetas, podemos poner el comando cd, que es el otro comando que podemos usar para movernos entre carpetas. Por ejemplo, me quiero mover hacia la carpeta documentos, ¿cierto? Documentos y mire acá ya está la ruta. Y si volvemos a poner pwd, vemos que ya nos hemos movido hacia la ruta documentos, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a enseñar a uno más que muchos igualmente lo deben saber, que es cd dos puntos. Esto nos sirve para devolvernos una ruta atrás. Entonces, por ejemplo, le doy enter y pwd. Entonces ya mire que no estamos de documentos, sino ya en el home otra vez de Darknet. Eh, este, eh, este dos puntos lo vamos a ver mucho a la hora de explotar un local file inclusion, ya que es como una manera de, desde una página web, enumerar archivos de un sistema Linux, ¿cierto? Listo. Entonces ahora les quiero mostrar el comando cat. Cat nos sirve para leer el contenido de un archivo. Por ejemplo, este script que tengo que me hice apenas ahora, apenas hace unas horas. Por ejemplo, cat y pongo el nombre del archivo que podemos listar de ls, ¿cierto? Entonces ls y acá tengo todo el comando, todo el script. Entonces todo este contenido es lo que tiene el archivo sqli.py, ¿cierto? Los extensiones .py, por ejemplo, .py, .bash, .bash, .sh y .cpp, posiblemente las vamos a ver poco más adelante para crear nuestras propias herramientas. Ahora, para tener limpieza en la terminal, para
eliminar todo ese contenido, podemos hacer dos cosas: control L o escribir clear. Y listo. Ahí vemos que tenemos más limpias. Ahora vamos a ver los unamen. Los unamen nos sirven para enumerar parte del sistema, algunas cosas del sistema. Por ejemplo, una menos R. Esto nos va a mostrar la versión del kernel que tenemos, por ejemplo, como les había mencionado. No. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Parro, versión 6.5 y estructura 64. Dame menos M. Esto nos va a mostrar la arquitectura de la máquina. Hay que recordar que tenemos de 32 y de 64. Dame menos O. Eso nos muestra la versión que tenemos pues, el motor gráfico que tenemos, ¿cierto? Menos M. Este nos va a mostrar el host. Por ejemplo, nosotros tenemos usuario y host. Al instalar el sistema, recuerden que nosotros nos piden el usuario y host, ¿cierto? Ahora, una menos S nos muestra el nombre del kernel, lo que vimos acá al inicio como si no pusiéramos nada. Y si queremos enumerar todo de una vez, podemos poner una menos A, que aquí nos dice todo. Motor gráfico, la arquitectura, el kernel, bueno, entonces esa parte por lo mismo, a la hora de una explotación, nos sirve para enumerar bien el sistema, qué versión tenemos, para a ver si así podemos escalar nuestros privilegios. Ahora, otro comando más para ver como nuestro sistema un poquito más, los procesos de nuestro sistema es htop. Htop nos ayuda a ver que se está ejecutando nuestro sistema ya puede ser en segundo plano o que tengamos como principal para ver qué se está consumiendo de nuestros procesos, de nuestros componentes. Listo. Ahora vamos a ver dos que es mkdir y touch. mkdir nos sirve para crear una carpeta. Por ejemplo, podemos crear una carpeta con el nombre, cualquier nombre que ustedes desean, prueba, ¿cierto? Entonces ahora lo listamos con el S y por acá debe estar la carpeta prueba. Ahora nos metemos con CD y vemos que no tiene nada. Ahora, ahora Touch nos sirve para crear un fichero. Por ejemplo, hola.txt. Si listamos, ahí nos va a crear el fichero. Si hacemos un cat, como habíamos mencionado, no va a tener nada. Uy, no va a tener totalmente nada porque solamente creamos el archivo. Ahora, para una prueba, vamos a crear otra carpeta, carpeta 2, y le vamos a dar otro comando. El otro comando es cp, ¿cierto? cp es para copy o copiar. Entonces, por ejemplo, podemos copiar hola txt y lo queremos mover hacia carpeta 2. Entonces, si hacemos esto, enter, listamos ls, tenemos todavía hola, ¿cierto? Pero si nos movemos a carpeta y listamos, viene que también tenemos hola. Entonces ahí copiamos y pegamos el archivo hola hacia la carpeta. Nos devolvemos. Ahora, el otro comando es mv. mv nos sirve para mover, ya no es copiar, sino mover el archivo o carpeta. Por ejemplo, quiero mover hola hacia carpeta 2 otra vez. Y si listamos, mire que ya no nos va a aparecer. Entonces ahora nos metemos en la carpeta y de igual manera vamos a tener hola. Ahora, el otro comando es uno también fácil para eliminar. Este es para eliminar. El comando es rm. Pues por ejemplo, a mí me gusta ponerlo rm menos rm, ya que el R ya es para eliminar de manera recursiva. Por ejemplo, si tengo varias carpetas dentro de una carpeta, ¿cierto? Y con rm menos R podemos eliminar todas las carpetas de un solo comando.
Entonces, listo. Si le ponemos carpeta, ya no tenemos la carpeta de nombre carpeta 2. Entonces lo mismo, nos devolvemos y ponemos carpeta para eliminar prueba, si una prueba, sí, prueba y ya no vamos a tener prueba. Ahora, para analizar un poquito nuestras interfaces de red, podemos poner el comando iwconfig. Esto nos va a mostrar los comandos que tenemos, las interfaces que tenemos. Por ejemplo, tenemos interfaz Docker porque tengo instalado Docker. Docker es una herramienta para montarnos nosotros como un sistema operativo en un contenedor donde nosotros podemos hacer pruebas ahí, montar nuestras aplicaciones web y todo eso. Tenemos también LO, que es de local. Por ejemplo, si tenemos cable de internet, aquí se nos va a asignar. Pero como en mi caso tengo una laptop y tiene chip, microchip, se me asigna ya una interfaz que aquí me enumera el nombre de la red, el SSID, el modo que puede ser modo automático, modo managed y modo monitor, que eso ya lo veremos más adelante en una auditoría red. El access point, que es la dirección a la que estamos conectados, este igualmente lo voy a censurar porque no quiero que eso no es recomendable que se muestre y cositas más. Ahora, el comando sudo su. El comando sudo su puede ser muy peligroso dependiendo de qué tan novato sea usando un sistema. Entonces, por ejemplo, pongo sudo su y nos va a pedir una contraseña. La contraseña es del usuario. Normalmente, al instalar el sistema, nos pide que ingresemos una contraseña. Entonces, ese va a ser la contraseña. Ahora, como vemos, si ejecutamos Wami, vamos a cambiar de usuarios. Ya no somos Darknet, como vemos aquí arriba en la parte, sino ahora somos root. Root es un usuario que es en todos los sistemas Linux, que este usuario es el que tiene más privilegio en un sistema. Entonces, por ejemplo, si en una explotación logramos obtener el usuario root, ya digan que ustedes tienen control total del sistema, ¿cierto? Entonces, con root podemos ya hacer todo. Entonces, por ejemplo, podemos algo que no les expliqué es que por ls también podemos mostrar carpetas de otros lados. Entonces, por ejemplo, yo quiero enumerar el raíz, ¿cierto? La carpeta de raíz, donde está todo almacenado, todos los archivos de sistema, todos los archivos internos. Entonces, con root podemos manejar totalmente todo, cada uno de cada carpeta, ¿cierto? Ahora muchas veces, en muchos casos solamente podemos en root. Entonces, por ejemplo, vamos a enumerar, como le había dicho, en carpeta raíz, que viene acá, toda la carpeta raíz está con privilegio root, están con solamente el usuario root. Entonces, eso es lo peligroso del usuario root, si es alguien que está usando ese sistema y no tiene mucho conocimiento, porque de pronto puede ejecutar un comando que no es y se puede dañar todo el sistema. Con sudo, entonces, aparte de sudo, salgamos, con sudo, solamente independiente de si pone sudo su, porque sudo su, recordemos que es para elevar nuestro privilegio a root, pasarnos de usuario. Ahora, con sudo solamente independiente, podemos ejecutar comandos como si fuéramos root, pero desde nuestro usuario. O sea, yo soy usuario darknet, ¿cierto? Y voy a poner sudo uami. En ese caso nos vamos a mostrar que hemos sido root. No me ha pedido la contraseña porque como yo ya me verifiqué que yo tenía la contraseña de usuario, entonces ya el sistema contempla que yo tengo, yo sé la contraseña, yo tengo acceso a usuario root, pero si reiniciamos y ponemos sudo uami, de nuevo nos pide la contraseña. Listo. Entonces, ahora con sudo podemos actualizar nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, con este comando con ese comando normalmente se puede actualizar un sistema. Sudo, como ya le he dicho, para ejecutar comandos como root.
apt-get nos sirve para todo el tema de archivos, de comprimidos, de extraer archivos de otro lado, de tercero, etcétera. Entonces, update es para como instalar los repositorios, ¿cierto? O sea, traerlos. Y bueno, esto es por si el primer comando, si se ejecuta bien, el segundo también se va a ejecutar. Eso lo veremos un poquito más luego, que de pronto hago una parte 2 de comandos básicos de Linux. Entonces, si el primer comando está totalmente bien, se ejecuta bien, gracias a esto se va a ejecutar bien el segundo. Si no se ejecuta bien, si hay un error o script mal o algo, no se va a ejecutar este. Entonces ahora lo mismo, sudo apt-get y update es para ya actualizar directamente todo el sistema. El "-y" es por si nos pregunta si queremos, por ejemplo, instalar Python, sí o no. Entonces esto lo que nos ayuda es a decir siempre sí. Entonces en mi caso, como yo estoy usando Parrot, yo no lo puedo ejecutar de esta manera. A mí ya me toca de esta manera para poder actualizar todo lo que es Parrot. Porque Parrot tiene unas paqueterías más diferentes, porque si, uy, bueno, eso ya lo solucionaré después. Bueno, entonces Parrot tiene unas paqueterías que muchas veces tienen problemas en las paqueterías generales, que eso ya lo tocaré un poquito más después, que vienen directamente de estos directorios. Entonces, eh, entonces yo no puedo ejecutar ese comando porque si no me colapsa a mí todo el sistema, me puede colapsar, me puede dañar totalmente todo el sistema. Ahora también con apt-get podemos instalar paquetes, como ya le había dicho. Entonces, ¿qué paquete, por ejemplo? El más básico, Python 3, que todo el mundo ya debe de tener instalado, por ejemplo. Entonces, aquí ya me aparece así porque ya lo tengo instalado, pero por ejemplo, si ustedes ponen "-y", pues aparece mucho más contenido que está descargando y le va a aceptar totalmente todo. Ahora quiero mencionarle sobre el filtrado de datos. Para filtrar datos, por ejemplo, tenemos una cantidad de datos desordenados, ¿cierto? Y nosotros queremos un solo elemento. Hay varias herramientas que muchas veces vienen instalados, como otras veces que no, en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, veremos grep, tr y awk. Por ejemplo, otro comando para hacer el ejemplo es ipa. ipa como iwconfig nos va a listar la interfaz y sus datos, ¿cierto? Entonces, la interfaz del chip de R que tengo, de Wi-Fi, y la interfaz de Docker. Nos vamos a centrar en sacar esta IP, ¿cierto? Nuestra IP local, nuestra IP privada. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primero debemos validear, primero debemos poner el comando, ¿cierto? Primero debemos localizar dónde está. Por ejemplo, está en tercera línea de nuestra interfaz. Entonces, ahora, vamos a poner esta barra. Esta barra significa que basado en el primer comando vamos a ejecutar otra segunda operación. Aquí llega grep, donde entre comillas podemos poner lo que queremos filtrar. Por ejemplo, esta interfaz. Por ejemplo, quito aquí el espacio y mire que nos va a señalar donde nos filtró. Y mire que ya no están todas las líneas, sino solamente dos donde se contempla lo que hemos filtrado. Ahora, con, ahora con otra vez grep, vamos a filtrar por inet, ¿cierto? Ya que queremos solamente esta línea. Entonces, como vemos en esta parte, tenemos inet. Entonces, al darle enter, solamente nos va a quedar la segunda línea que tenemos. Ahora, queremos sacar el segundo. Con el segundo podemos jugar con awk, entre comillas simple, llaves, y ponemos print y 2. 2 porque es el segundo resultado. Si ponemos 1, por ejemplo, nos va a filtrar por inet.
Si ponemos por ejemplo 3 nos va a filtrar por el siguiente que es BRD. Pero nosotros queremos ver es inet, ¿cierto? Número uno, número 2, número 3, 4 y así sucesivamente. Entonces nosotros queremos por el segundo, ¿cierto? Entonces nos quedaremos con el segundo. Ahora, como vemos, nuestra IP debería ser así. Solamente esto, ¿cierto? Solamente esto. Entonces, si acá está junto, ¿cómo lo vamos a separar? Aquí entra la función tr, donde tr vamos a señalar que lo que tenga una barra, ¿cierto? Ahí sí ya dice, lo que tenga una barra, quiero reemplazarlo por un espacio. Entonces, recuerden, tr es para reemplazar. Si con una barra, quiero reemplazar una barra por un espacio. Le damos enter y acá se nos ha cambiado. Y la misma manera con AWK. Ahora vamos a filtrar por el primer elemento, ya que recuerda que es uno y 2. Entonces, por el primer elemento. Espero les haya quedado claro esta parte, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa con grep es que también podemos eliminar. Esta parte ya es como extra que me gusta mencionar de grep. Voy a mencionar dos cositas más de grep, que por ejemplo, quiero con menos v es para eliminar, que no me aparezca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quiero que no me aparezca donde diga ether. Ether, para eliminar esta parte acá. Y miren que ya no nos va a aparecer en ningún lado donde diga ether. Listo. Y la segunda es que con grep, menos p podemos filtrar por dos datos, ¿cierto? Entonces, ahora, con menos p, entre comillas, ponemos el primer dato. Por ejemplo, en mi primera interfaz ponemos la misma barra que tenemos que ponemos normalmente para poner, va a poner varios para filtrar por el primer comando. Ponemos por ejemplo docker 0 y como vemos ya nos ha filtrado por dos datos diferentes. Siempre tenemos que separar los dos datos que queremos contemplar por esta barra vertical. Ahora viene una parte que me gusta mucho también enseñarla a la primera porque es algo bueno, porque es algo que es necesario para uno tener mucho más orden, para uno crear, eso viene más en la parte de los scripts, para crear archivos en bash, para automatizar tareas, pero me gusta tenerlo en cuenta la primera para ya tener como un avance para clases posteriores. Entonces ahora vamos a ver cómo meter la salida de un comando a un archivo. Por ejemplo, tenemos WAMI, ¿cierto? Nos muestra aquí el resultado. Entonces, ahora yo quiero el resultado meterlo en un archivo que se llama resultado.txt. Aquí está el comando, ¿cierto? Se ejecuta y con esto mencionamos que queremos que se guarde en un archivo resultado.txt. Enter y vemos que no nos ha mostrado el output, sino que hacemos ls, tenemos resultado.txt y ahora si queremos mirarlo, tenemos el resultado. Listo, esa por una parte. Ahora, el segundo es este td-out, ¿cierto? Como lo había mencionado, a mí esto nos va a ayudar simplemente que se ejecute el comando, pero que no nos muestre el output. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, pero esta vez con uno, ¿cierto? Uno, que es el output de lo que sale correcto, mandarlo a devnull. Devnull es como un archivo, es como un agujero negro. Todo lo que se manda allá se elimina totalmente, desaparece. Entonces, te lo mandamos allá y vemos que no nos ha guardado nada. Eso, por ejemplo, lo podemos usar mucho para ejecutar, para actualizar el sistema, pero que no nos aparezca todo el archivo, pues, todo el contenido y eso. Ahora vamos a mostrar, pero les voy a mostrar que aunque haya un error,
sí nos va a mostrar. Sí nos va a mostrar output. Por ejemplo, para cancelar esto, para mostrar el output, pero que no nos muestre errores, podemos jugar con stder. Stder es lo mismo, pero está jugando con dos, que dos ya es como haciendo referencia a errores. Esos son, estos son técnicas que podemos usar también en los scripts para que no va a tener mucho más orden, para no tener un desastre a la hora de ejecuciones. Entonces, por ejemplo, WAMI, ¿cierto? Tenemos el comando WAMI, está bien escrito y todo. Y como se va a ejecutar correctamente, nos va a mostrar el output. Pero, ¿qué pasa si quitamos la I y es un comando que no existe? No nos va a mostrar el error, pero nos va a señalar aquí, por ejemplo, en mi bash que tengo, en la bash que yo tengo, me muestra acá que ha salido un error. Entonces, eso por ejemplo ya, como digo, para la creación de scripts, o para estas partes como para más creaciones de scripts y todo eso. Entonces ya por esta parte sería toda la primera clase de hoy sobre los comandos básicos de Linux, digamos una introducción a filtrado de datos y cómo jugar con stdout, stder y stdin, creo que le llama el primero que mencioné. Y esto sería ya todo por hoy, espero les haya gustado. Si gustan, inviten a todos sus amigos para que puedan ingresar al grupo, para crecer más como familia. Dudas, preguntas, inquietudes, no sé, críticas constructivas que me quieran hacer basado en el audio. Y quiero mencionar que, perdón por mi audio, pero no tengo totalmente herramienta de trabajo y configuro el OBS totalmente rápido porque no tengo idea cómo configurar el OBS y tenía ganas de ponerle más cosas a la voz, pero no logré. No sé si vaya a subir este video con mi voz normal o le vaya a hacer algún cambio posterior. Así que ya, eso sería todo por hoy. Recuerden que pueden invitar a sus amigos si quieren que ellos también se ayuden a aprender ciberseguridad. Luego en la clase siguiente creo que vamos a ver redes básicas sobre qué es una dirección IP, IPv4, IPv6, IP privada, IP pública, el modelo OSI y dirección MAC y ya sería todo. Entonces, hasta luego y recuerden decirme prefiero que me digan sus opiniones sobre el primer video, a ver qué puedo mejorar para la próxima. Posiblemente posiblemente mucha parte de pronunciación y todo eso, porque sé que sé que gagué mucho en la primera parte. Así que muchas gracias por ver el video y recuerden aprender siempre. Hasta luego.